Me encontraba un día tranquilo por la mañana, cuando de pronto me llega un correo muy particular. A quien corresponda. Por su grande crecimiento y su potencial que hemos visto durante todos estos años de apoyo a nuestras grandes franquicias de muñecas, se le invita a formar parte de uno de los proyectos más ambiciosos y más confidenciales de Mattel, el regreso de Ever After High. Y buscamos nuevos colaboradores que quieran formar parte de nuestro equipo. Su primera tarea será rediseñar a los primeros 4 personajes para darle un aire fresco para esta nueva generación. ¿Está dispuesto a hacerlo? Hey, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Uriel. Estamos de vuelta en un nuevo video y en esta ocasión, por la viralidad del video anterior de My Little Pony, decidí rediseñar personajes de una de mis franquicias favoritas. Y desafortunadamente no he visto mucho contenido acerca de esta franquicia en específico, pero para contextualizar un poco, vamos a hablar un poco de Ever After High. Ever After High es una franquicia de muñecas introducidas por Mattel en el año 2013. Esta franquicia nos cuenta sobre los hijos adolescentes de los cuentos clásicos y cómo se desenvuelven sus historias en una escuela en la cual tienen que cumplir su destino igual que sus antepasados. Pero hay una particularidad. Hay un personaje llamado Raven Queen que hace una rebelión completa a este sistema, revelándose, y hace que los personajes se cuestionen su realidad y se pregunten si realmente quieren seguir los pasos de sus padres. Una franquicia que tiene un concepto bastante interesante y bastante innovador para su época y que es hermana de Monster High. Es una de mis franquicias favoritas a la cual le tengo muchísimo cariño y estaba tan emocionado por hacerle un video. Pero antes de ir de lleno con el video, me gustaría hacer los anuncios. Primero que nada, les invito a seguirme a mi Instagram, o sea, para que vean los dibujos que hago en este canal y podamos tener una interacción un poquito más directa. Si quieren mandarme sus dibujos o cualquier cosa, ahí nos hablamos. Por segundo, ojo, me voy a dar la libertad de cambiar el diseño y cambiar ciertos aspectos que yo considero pueden sumar más o que pueden ser diferentes. En esta ocasión vamos a empezar tranqui porque son los primeros 4 personajes principales, pero si hay segunda parte, me gustaría hacer cambios un poquito más radicales y me gustaría por primera vez pedirles una meta de vistas. Más o menos mi más bajo de vistas son 200. Yo haya superado las 1000 vistas, así que me gustaría que este video llegara a las 500 vistas para considerar hacer una segunda parte, que por favor yo estaría muy contento. Y que hablando de segundas partes, estoy muy emocionado porque probablemente haga segunda parte de My Little Pony rediseñando otros personajes. Que muchas gracias por el apoyo, genuinamente por ese video muchas personas me conocieron y les aprecio bastante por eso. Pero ahora sí, continuemos con el video. Comenzamos con Raven Queen, hija de la reina malvada. Este personaje es originario del cuento de Blancanieves, originalmente escrito por los hermanos Grimm en 1821. Ella es una chica bastante introvertida, bastante callada. Una de sus particularidades es que tiene la piel bastante pálida, que muchos pensarían que es un vampiro. Por eso un poco decidí irme a estos detalles tipo vampiros del top, con ese tipo de cortes simulando alas de murciélago. Ahorita que lo pienso me dan unas vibras de Elizabeth, pero ahorita explico un poco por qué decidí irme a lo gótico, a lo oscuro, para escoger su diseño o su vestuario. Como mencioné, es una chica bastante retraída, pero la razón principal es porque tiene una relación complicada con su madre, porque, por si no lo saben, es hija de la reina malvada de Blancanieves, la villana principal de esta historia de Ever After High. De que, para entrar en contexto, en el momento en el que Blancanieves cumple su destino, la reina malvada queda exiliada y expulsada dentro del mundo de Ever After, a lo que le genera mucho resentimiento. Ella estaba preparada para dominar todo el reino y los demás reinos vecinos, cosa que logró hacer mucho daño, pero al final la encerraron en una cárcel del espejo. Ella está dentro de todos los espejos y no tiene la oportunidad de salir, a lo que generó una relación bastante complicada con Raven Queen, porque su madre, aunque sí la aprecia y sí la ama, quiere que sea como ella, igual de malvada. Y pues para Raven es complicado porque ella es bastante bondadosa, ella es una persona promedio, simplemente no entiende por qué carga con el estigma de las acciones de su mamá y por qué está destinada a cumplir su destino. Y esta dinámica es un poquito ilógica si me pongo a pensarlo, mientras escribía unas ideas sobre el personaje de Raven Queen, de que no entiendo por qué, si vieron todo el caos que hizo la reina malvada, porque la exiliaron por culpa de Blancanieves,
¿Por qué pretenden que Raven cumpla ese mismo destino? ¿Para que genere más caos? O sea, esta es una historia que por generaciones se ha ido replicando, la historia de Blancanieves. Y hasta este momento, una persona había generado tanto daño como la mamá de Raven. Se me hace muy raro, o sea, viniendo de una línea de reinas malvadas, porque justo la mamá de Raven fue la más despiadada de todas. ¿Y qué les hace pensar que Raven no podría ser peor que su mamá? ¿Y por qué nadie pone un alto sabiendo que los directores son los escritores de los cuentos? No sé, ahí se me hace una observación bastante curiosa. Pero Raven no quiere cumplir su destino. Raven es una chica bastante valiente, divertida, creativa, que tiene mucho potencial por dar, pero trae esta mala fama de los estigmas que las personas piensan sobre ella porque su mamá es la más mala de todas. Y cuando llega a Ever After High, es una especie de internado en la que van los hijos de los cuentos clásicos, pues se topa con una realidad bastante cruda. O sea, que sí, todos son amables, que todos son bondadosos, pero en el momento que ella lo intenta, nadie la voltea a ver y se siente rechazada, o sea, se da cuenta de que existe una segregación hacia los villanos de las historias. O sea, qué padre que todos cumplan sus finales felices, pero a base de que personas estén forzadas a ser malvados. Hay personajes que les gusta ser malos, como Faber Thor o así, pero en el fondo pues, son buenas personas. O sea, se dan cuenta de que es una posición como de poder. No sé cómo explicarlo. Porque en el mundo de Ever After High se vive un sistema bastante complicado, en el que las personas están destinadas a repetir los mismos patrones que sus antepasados, no dándoles la oportunidad de continuar un nuevo camino o ver si tienen la elección de generar nuevas oportunidades para su vida. No, ellos están condicionados a seguir. Cosa que me parece muy interesante porque parece ser que Raven fue la primera en alzar la voz de manera pública, a ser un personaje tan importante como la reina malvada. Simplemente dijo, no quiero hacerle daño a Applewhite, porque se nota que le tiene aprecio, porque son amigas. Y me parece muy interesante eso, porque pensándolo bien y sobreanalizándolo, probablemente se dio cuenta de realidades que no había experimentado, porque sí, es una persona que va a ser segregada, pero aún así tiene mucho privilegio y tiene mucho poder. La magia le da ese poder. Pero hay realidades, por ejemplo, el cuento de El lago de los cisnes, La Sirenita, La Bella Durmiente, que vamos a hablar un poquito después de eso, que tienen finales bastante turbios o que tienen que afrontar muchas cosas bastante difíciles y los personajes están condicionados a pasar por eso para tener su final feliz o a veces simplemente porque así es la historia, pasar cosas devastadoras para que al final no haya ninguna recompensa a cambio. Raven no gana nada con ser la mala del cuento y me imagino que dentro del universo también hay situaciones en las que personajes están condicionados a seguir siendo marginados, seguir siendo de escasos recursos, seguir siendo señalados, cosa que ¿por qué los personajes tienen que estar atados a lo que sus papás decidieron? Y aquí es cuando me doy cuenta que Raven es de que activista, literalmente hizo un movimiento en contra de este sistema que continuaba exigiéndoles que siguieran los pasos de personas que no tienen nada que ver con ellos en su actualidad. O sea, se me hace muy interesante porque son personajes de cuentos que poco a poco, tras las generaciones, fueron encontrando una identidad propia y empezaron a tener criterio propio. Y Raven fue la primera que impuso este cuestionamiento de darle la oportunidad a cada uno de los personajes de decirles que tienen la oportunidad de hacer lo que ellos quieran. Y me parece muy interesante eso. Cosa que no le gusta mucho a Applewhite, su casi mejor amiga por siempre, que es en el siguiente puesto que vamos a hablar sobre ella. Pero respecto un poquito al diseño que yo le escogí una paleta de colores oscura porque me voy más lado por el goth, porque siento que todas estas tribus urbanas oscuras así intentan rebelarse contra el sistema, contra la norma, con lo preestablecido, lo que la sociedad espera de ti. Y siento que Raven poco a poco se fue empapando por esta cultura, simplemente decidió ponerse en contra de un sistema que era desigual, que solo funcionaba para aquellos que tenían finales felices, a base del dolor y el sufrimiento de otros. Y me parece muy interesante eso, y este es el diseño final. Espero que les guste mucho. Continuamos con Applewhite, hija de Blancanieves, claramente originaria del cuento de Blancanieves. Este es un personaje bastante interesante. Siento que es de los personajes más humanos, que tiene más escalas de grises dentro de muchos en realidad. Les puedo decir directamente que relacionándolo con un personaje sería Glinda de Wicked. Considero que es un personaje bastante privilegiado que vive en una burbuja completamente apartada de las realidades de los demás y con justa razón, porque para entrar en contexto, su mamá es Blancanieves, prácticamente la reina del mundo de Ever After.
la buena, y es una empresaria multimillonaria con un chorro de hectáreas y así. Y me da la vibra de que siempre fue una chica bastante consentida, pero también me da la impresión, por lo que hemos visto en la serie, que tuvo una relación bastante complicada con su mamá. Siento que constantemente la estuvo sobreexplotando a tal punto de llevarla a los límites porque sea perfecta. No sé si saben, hay como una especie de sesgo porque Blancanieves tiene el pelo de color negro y Applewhite es rubia. A lo que siempre hubo ahí un pequeño sesgo de su mamá de no entender por qué su hija no era igual a ella, que siempre ahí hay una inseguridad de no ser suficiente. Siento que Applewhite, si sería una canción, sería Are You Satisfied de Marina in the Diamonds. Y siento que constantemente fue una chica que se tuvo que sobreesforzar para sobresalir y realmente nunca fue suficiente. Y es triste porque Applewhite es una chica bastante... siento que es ingenua. O sea, genuinamente siento que su privilegio le ciega la mirada porque siempre le han planteado que su destino es ser la reina de todo y que todo lo ha tenido fácil. Y nunca tuvo que cuestionarse. No tendría por qué hacerlo. Tenía su vida resuelta. Y en el momento que entra a Ever After, pues un poco se choca con pared al darse cuenta de que Raven Queen no quiere ser la villana de su historia, que no le quiere hacer daño. Y como que constantemente Applewhite se sobreesfuerza por tener una buena relación con Raven, pero nunca he entendido bien por qué. Es como hacer una especie de favor, como de que tú me haces daño para que yo tenga mi beneficio propio y tú quedes como la mala, pero mientras te voy a tratar bien. Cosa que se me hace sumamente hipócrita porque ante el mundo, ante las personas, Applewhite aparentemente solo está haciendo una buena acción, de que es tratar bien a Raven Queen, y Raven Queen siempre está de abrasiva tratando de alejar a Apple o tratarla de hacer entrar en razón de que ella no quiere cumplir su destino. Y a eso me refiero, que siento que no está consciente de la realidad de las otras personas. Cuando pasa toda la situación con Briar, que se da cuenta de que no quiere cumplir su destino, un pequeño spoiler, parece que no le importa. De verdad, ella cree que únicamente por tener el final feliz tienes que pasar por cosas horribles, porque al final vas a obtener lo que siempre has querido. Pero realmente ella nunca se cuestionó si era realmente lo que ella quería. Siento que siempre vivió con la expectativa detrás de lo que tenía que ser o no, que nunca tuvo esa oportunidad de cuestionarse. Y me parece muy interesante, porque aunque no lo parezca, su reputación, su estatus depende de lo que dirán de las personas, del pueblo, de las masas. Y siento que existe esta doble moral en ella, definitivamente. Y es un personaje al cual le guardo mucho odio, pero es porque siento que está muy bien escrito. Y siento que merecía más desarrollo. Merecíamos conocer qué pasaba más detrás de la cabeza de Apple. Podemos entender que es por esta relación complicada con su mamá, que aparentemente era la más buena de todas, pero trataba muy mal a su hija o le sobreexigía demasiado. Y hablando un poquito del diseño, pues realmente me fui a lo más sencillo y me quise inspirar un poquito en Sabrina Carpenter. No sé por qué, pero me da vibras de Applewhite y más o menos quise reflejarlo en este diseño. Me gustó bastante. Applewhite es un personaje que nos enseña esta doble moralidad de las personas, de cómo a veces nuestros intereses propios nos ciegan ante la realidad de las otras personas y que a veces sí somos egoístas. Briar Beauty, hija de la Bella Durmiente, originaria del cuento de la Bella Durmiente. Este es un cuento bastante antiguo, pero en esta ocasión, para hacerle un cambio, decidí inspirarme en el ballet que previamente está inspirado en el cuento, pero simplemente para darle una característica extra, el ser una bailarina. Pero Briar es un personaje bastante interesante, porque vemos su cambio alrededor de la serie, de los especiales y de los capítulos, porque principalmente ella estaba de acuerdo con cumplir su destino como ser la siguiente Bella Durmiente y tener que dormir durante 100 años. Pero mientras vemos el desarrollo de la serie, se empieza a dar cuenta que tal vez no es lo que realmente quiera. Me explico. Al estar ella dormida durante 100 años, perdería a su familia, a sus amigos, a todas las personas que conociera, y tendría que estar con un príncipe que ni siquiera ha nacido, porque el príncipe que supone que la va a despertar todavía le faltan más años para que nazca, y le conflictúa eso. Empieza a tener una crisis de identidad porque probablemente eso que siempre le habían planteado como su final feliz probablemente no valía la pena, porque le daba bastante miedo perder a la gente que amaba y estar sola en un futuro cuando despertara.
ella siempre pensó que su destino era el correcto, pero aunque prácticamente sí le convenga ser la siguiente Bella Durmiente, pues le asusta esa situación. ¿Me explico? ¿Realmente vale la pena perder todo lo que conoces por tu final feliz? Y me parece muy interesante esto porque empezamos a ver que los personajes tienen escalas de grises, que empiezan a tener criterio propio por este cuestionamiento que expuso Raven Queen, el darse cuenta de que probablemente no es lo que tú quieras, probablemente tienes la oportunidad de decidir tu camino, pero Briar es un personaje bastante interesante. Personalmente no es de mis personajes favoritos, pero en esta ocasión verdaderamente me encantó hacer su diseño. Disfruté cada cosa que le puse y me gusta mucho la historia de la Bella Durmiente. Es bastante linda, incluso la animación de Disney es de mis películas favoritas y está fuertemente inspirada en el personaje de Aurora de Disney por la silueta de la cara, porque es esbelta, es alta. Por cierto, dato curioso, Briar es de las más altas de los personajes, cosa que no se puede ver en la muñeca, pero canónicamente es de las más altas. Y también quise siempre ponerla como con estas puntas de bailarina, de que siempre va a estar bailando y así. Me gustó muchísimo el diseño. Personalmente creo que es el que más me gustó de las cuatro. Y Briar tiene como esta doble personalidad en el que es una chica muy tranquila porque pues, es hija de la Bella Durmiente, pero al mismo tiempo es una chica muy fiestera, que le gustan las actividades extremas, la adrenalina, todo esto y vivir su vida al límite por esta cuestión de que en algún momento va a dormir 100 años. Pero justo por esto mismo se da cuenta de que ella no quiere simplemente pausar su vida y darse cuenta de que perdió todo. Y me parece muy interesante. Es un personaje que poco a poco te das cuenta de que tiene mucho peso en la trama y que gracias a ella empiezan los arcos más fuertes dentro de la historia de Ever After. Madeline Hatter, hija del sombrerero loco. Este personaje es originario del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Un dato que me parece interesante sobre este cuento es que fue escrito por alguien llamado Charles Dodgson. Ese es su verdadero nombre. Madeline es el alivio cómico dentro de la historia de Ever After. Es la mejor amiga de Raven Queen y la que incondicionalmente la ha apoyado y ha estado ahí con ella sin dudar. Creo que es la única que no le tiene miedo, que no le asusta que sea hija de la reina malvada, cosa que es bastante lindo y se aprecia por toda la situación que la reina malvada quiso invadir los mundos y los reinos vecinos de Ever After. También quiso invadir el país de las maravillas. Es una historia bastante interesante en la que ciertos personajes de este mundo tuvieron que emigrar al mundo de Ever After para refugiarse de este maleficio que puso la reina malvada. Parece interesante porque pues Madeline también tiene de amigas a Lizzie Hart, a Kirsty Shire, y son personajes que me gustaría también rediseñar. Creo que los Wonderland Kids son mis personajes favoritos en conjunto. Cuando era niño, de verdad tenía un crush enorme con Alistair y me gustaba mucho Maddie. O sea, de verdad quería tener su muñeca porque son bastante bonitas. De Maddie no tengo mucho que decir particularmente. Creo que fue el diseño que más me costó encontrarle una identidad y un peinado principalmente, porque Maddie es una persona que tiene el cabello rizado y a veces en algunos rediseños me conflictó un poco que le pongan ondas porque siento que el pelo rizado es muy particular y quise respetar esto en este diseño, quise respetar la silueta más o menos original de su traje y es bastante sencillo pero me gusta mucho. Yo considero, aquí les voy a dar una opinión, estos son como quien dice mis headcanon de cosas que me gustaría ver en los personajes de Ever After, pero dejando de lado el chiste de Mattel me buscó para la G2 de Ever After High, más que nada yo considero que Ever After High no necesita un reboot, merece un regreso. Era una historia tan compleja, tan vasta, tan llena de lore que realmente no me creo que haya sido un comercial enorme para vender muñecas. Es una historia bastante interesante en la que te cuentan mediante capítulos, películas y libros todo el lore de estos personajes y ver cómo se van desenvolviendo y cómo sus destinos se van entrelazando y ver cómo cada uno inconscientemente empieza a cumplir su destino. Es una serie a la cual le tengo bastante cariño, bastante aprecio. En algún momento probablemente me gustó más que Monster High y espero que les guste y espero que podamos llegar a la meta de vistas para poder realizar la segunda parte. Comenten, suscríbanse, les aprecio muchísimo. Gracias por tomarse el tiempo
y nos vemos en un siguiente video.